Buenas noches, yo soy la licenciada Melines Martínez. Le voy a exponer la atención en el paciente paliativo y terminal. Vamos a iniciar con la clase. Vamos a iniciar con la definición de los que son cuidados paliativos primero. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, los define como la asistencia activa y holística a personas de todas las edades que padecen un sufrimiento grave relacionado con la salud, especialmente quienes están cerca del final de la vida. Los cuidados paliativos son un tipo de atención integral dirigida a pacientes y sus familias que enfrentan una enfermedad. Tenemos que tener eso en cuenta siempre, de que los cuidados paliativos no siempre están dirigidos únicamente al paciente, sino que también están dirigidos al familiar que enfrenta una enfermedad grave. Vamos a seguir. Vamos ahora a hablar del manejo de la nutrición y el estado de ánimo de estos pacientes paliativos. Vamos a iniciar con la anorexia o caquexia. La anorexia es un síntoma muy común en estos pacientes. Y la caquexia viene siendo un estado físico del paciente. Es cuando el cuerpo se le ven los huesos. O sea, cuando decimos caquético, viene de eso, de caquexia. La importancia de la información. Esto se refiere a que el paciente debe de estar muy informado, tanto el familiar como el paciente, de cómo va a ir evolucionando la enfermedad grave que tiene, porque es un paciente paliativo, como ya nos definimos anteriormente. Hidratación y nutrición artificial. Esto es muy importante, principalmente la nutrición, porque dejan de comer, pero a veces no son recomendadas, que son las alimentaciones parenteral y enteral, que son las endovenosas. Estado de ánimo, emociones. Los estados de ánimo y emociones podemos manejar lo que es, como abajo dice, depresión y ansiedad, y algunas rabia, también puede negación a lo que es su padecimiento o el familiar, la negación a lo que es aceptar la enfermedad de su familiar, de su paciente. Comunicación como herramienta. La comunicación como herramienta es muy buena porque ayuda a entender y a manejar las emociones del paciente y el familiar que lo cuida, evitando sufrimientos innecesarios. Cuando nosotros tenemos comunicación con los familiares, podemos dar la calidad de los cuidados paliativos, pueden ser más de calidad, pueden ser más eficaces para el paciente y tanto el familiar. Manejo del dolor y la ansiedad. De acuerdo a la escala analgésica de la OMS, hay un método secuencial y eficaz para manejar el dolor, que incluye analgésicos leves de primer escalón, que son los AINE, que ahí abarca lo que es el paracetamol, el esquetoprofeno, que tal vez ustedes lo conocen como enantio, el diclofenal, entre otros. Los opioides débiles, ahí entra ese el segundo escalón, que viene siendo el tramadol. Y los opioides potentes, que ahí entra el Nubain, el fentanilo, la morfina. Imagino que tal vez ustedes se relacionan más con la morfina. Y así va escalando el manejo del dolor. Principios claves para el manejo del dolor. Administrar medicamentos a horas fijas.
reevaluación constante de la escala EVA o la escala numérica verbal. La escala EVA es la escala de evaluación análoga. Es cuando nosotros le decimos al paciente cómo es su dolor del 1 al 10, indicando que el 0, perdón, del 0 al 10, indicando que el 0 es nada de dolor y el 10 es algo insoportable. Entonces, ahí esa es la escala de EVA. Y la escala de numérica verbal viene siendo que es una escala numérica, o sea, es una regla numérica, una regla, y el paciente te indica, señala, indica hasta esta escala. Pero esa es una escala que existe, que cuando llega hasta 10 está color rojo, mediado ahí está amarillo, y en la parte donde el dolor, creo que de 3 para abajo, está verde. Y así podemos tomar en cuenta también el escalón que vamos a usar para intervenir a este paciente con lo que es el dolor. Dosis de rescate. Esa dosis se usa que después del paciente estar medicado y el dolor no cede, podemos usar una dosis de rescate. O sea, pero la dosis de rescate mayormente siempre es o con el mismo analgésico o con otro diferente. Manejo de la ansiedad. La ansiedad mayormente está muy asociado con la dificultad respiratoria y el dolor. Cuando hay mucho dolor, se crea ansiedad. Y a veces el paciente también refiere que no puede respirar, y ahí que está la dificultad respiratoria. Debemos tener pendiente también observaciones de efectos secundarios. Esto pueden ser, los efectos secundarios se refieren a las alergias de los medicamentos o efectos secundarios que son, en este caso, el tramadol. Su efecto secundario es bajar la tensión arterial y en el caso de la morfina tiende a estreñir al paciente, a darle estreñimiento, constipación intestinal. La comunicación continua, como dije al principio, la comunicación con tanto el familiar, principalmente con el familiar, es muy primordial para que los cuidados paliativos sean eficaces, sean al 100%. Manejo del sufrimiento y la agonía del paciente. La agonía del paciente es cuando se presenta, ya es como la etapa final. Aquí entramos al tema de paciente terminal, donde hay un deterioro progresivo de las funciones físicas y emocionales. Tanto en las emocionales a veces están en el familiar también. Es una etapa donde el equipo médico debe replantear los objetivos terapéuticos y centrarse en el control de síntomas para evitar el sufrimiento del paciente. Los puntos claves para el manejo de la agonía son identificar los síntomas que lo agobia, sedación paliativa. Hay a veces que existe una infusión de morfina que lo mantiene ahí pasándole por mililitros pequeñitos, y volvemos con la comunicación. Fíjense que todo aquí es comunicación. Recomendaciones para las familiares. La cercanía de la muerte genera gran inquietud en la familia. Sugerimos que un buen control de los síntomas en los últimos días es crucial para evitar un recuerdo traumático. La atención a la familia es tan importante como la del paciente. Aceptar la realidad, participar activamente, cuidado con el burnout, que eso es un síndrome que puede ser tanto para el familiar como para el personal que cuida al paciente. Unidad paciente-familia. Diferencia entre cuidados paliativos y cuidados terminales. Los cuidados paliativos comienzan desde el diagnóstico de la enfermedad
incluso si en esta etapa, si está en una etapa curativa. Cuidados terminales se inician cuando la etapa del tratamiento ya no es la cura de la enfermedad. Muchas gracias. Espero que les guste y pasen buenas noches. Bye.